Pues, obeteos. Miren, esta es un capítulo del Códice Borgia que, pues, muchas veces no sabían ni cómo llamarla y le decían inclusive la centena, porque son 18 hojas. En estas 18 hojas está escrito todo, para mí, lo que yo llamo las profecías. En este caso yo no digo que son las veintenas, porque no le veo nada de las veintenas. Entonces, yo le llamo las profecías. Sí. Perdón. Sí. Qué bonitas. Bueno. Entonces, pues miren, yo concibo la idea de que desde estas páginas del Códice Borgia nos están hablando de lo que se estaba preparando para el final de estos tiempos. Porque ya ahí nos están diciendo que esa es la tierra, y que esa tierra está toda putrefacta, y así la tenemos. Inclusive es una Ispapalo la que la está guiando, pero tiene banderas blancas, y cuando hay banderas blancas es muerte. O sea, la tierra está muriendo. Y en el centro hay allí donde está como unas arañas, es como una putrefacción, es como un lodo. Eso, es como un lodo. Y bueno, realmente lo que representa la tierra es este círculo, y que pues vamos como en un movimiento de oscuridad y como que no sabemos ni a dónde vamos. Pasa, por favor. Pues nosotros decimos que de que llegaron los abuelos de Europa, los abuelos españoles, los abuelos mexicas ya estaban muy preocupados porque estábamos en el momento de entrar lo que ellos llamaban el sol de oscuridad, porque si lo ven, ese parece un sol, pero tiene como estrellas, un rayo y una estrella. Entonces era algo muy, muy raro que querían ellos entender. Allí en el centro hay unas serpientes entrelazadas, pero están en obscuridad. Y nosotros, o sea, están obscuras. Y nosotros entendemos que entramos al sol de oscuridad. Y eso fue lo que sucedió. Cuando llegaron los abuelos españoles en 1519, y luego la guerra, y luego la sucesión, la conquista de los abuelos mexicas, pues 1521, y ya a estas alturas nosotros decimos que ya pasaron, pues casi bien, todavía no terminan de pasar, así es que todavía nos falta, todavía no terminan, y
posiblemente por el 2040 andemos terminando, que son los 520 años del sol de oscuridad. Los abuelos manejaban todo con el número 52. Son desde 52 días, todos sabemos que inclusive cuando estamos 52 días antes de nuestro cumpleaños, algo puede estar pasando en nuestra vida. Entonces, en ese momento, en ese momento estamos en ese proceso, en el sol de oscuridad. A las orillas vemos los 4 árboles sostenedores del universo y vemos la cuenta del Tonalama. E inicia allá arriba, Brenda, allá arriba, allá de aquel lado, en el Zipac, y acuérdate, ese que contaste es el Ejeca, Tecali, el Cuespali, el Coa, pero ese es el inicio, el Zipac, y allí están todos los otros, o sea, tenemos que contar la cuenta del tiempo, y allí está nuestro destino, lo que tenemos que sobrellevar totalmente. Entonces, pues veamos, estamos en ese proceso, que todavía no lo terminamos, porque si fue en 1519 a 21, pues y 520 años más pues, por el 2040. ¿Sí? Pásale por favor. Bueno, pues en este caso vemos que son como 2 imágenes muy especiales. Nos están diciendo, señora hija, nos están diciendo que sí, allí, que eran tiempos en que las mujeres parían hasta gemelos por la vagina. Y en la otra imagen, la de abajo, la otra, allí nos dice que ahora parimos pues todas las mujeres por el vientre. Por eso está sangrando el vientre. ¿A poco no está aquí manifestada la cesárea? ¿Verdad? Entonces allí es lo que nos está diciendo el códice. La que sigue, ¿verdad? ¡Qué bonito! Bueno, pues fíjense que en el universo, aunque nosotros no lo veamos ni estemos conscientes, pero hubo una gran batalla y está sucediendo. Todos sabemos que el sol de Alción está barriendo con nuestro pobrecito sol, que cada rato manda unas oleadas tremendas y nuestro pobrecito sol, nuestro Tonatiuh, a veces yo creo que no siente ni cómo resistir semejantes oleadas de ese sol central. Y pues es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca quien realizan esa gran batalla por quién llevará el control de este tiempo. Señálalo, hija. Aquí abajo, allí, aquí está saliendo Quetzalcóatl. Y allá en la parte de atrás, hasta esa, está saliendo Tezcatlipoca. Vean que hasta tiene como un espejo, como cara, ¿verdad? Entonces, se supone que Quetzalcóatl gana el gran honor de conducir el tiempo que estamos iniciando. Y todos sabemos que están pronosticando que como la mujer es la que va a comandar este tiempo, la mujer es muy buena administradora, la mujer es muy consciente, la mujer es amorosa, pero tiene que hacerse fuerte, pero tiene que hacerse consciente, pero tiene que aceptar el reto, pero tiene que trabajar, si antes trabajábamos 3, 4 jornadas, ahora tiene que trabajar el doble. Así es que 10 jornadas está, porque como siempre llevar el mantenimiento de la casa, llevar la administración, llevar el cuidado de los hijos,
llevar el cuidado de todo y, y no hay solución, porque así es como se manifiesta. Por eso, pues tenemos que enfrentar ese gran trabajo, esa gran energía pero vamos a poder, sí, somos capaces de eso y más. De que sí vibre. Y bueno, pues aquí está uno de los teocalis. Este es el teocali del oriente. En este caso, pues está el venado cargando al sol y el conejo cargando a la luna. Y hay como un movimiento enredado en el templo, en el teocali, y bajan los yaoteca, los hombres guerreros, los hombres capaces y conscientes que les tocará vivir este tiempo. Esos hombres necesarios para poder seguir existiendo sobre la tierra. Aquí en esta esquina, aquí, dice que esa es la tierra y que hay 4 colores de las razas, pero que ya mezcladita toda, como estamos todos en este tiempo, todos estamos mezcladitos, hay un quinto color. Allí está con todas las capacidades, las armas, la fuerza, la energía, la danza, el movimiento constante que representa todo lo que existe pues en el ser humano, que así es. Entonces, pues bajan los yautecas a hacer este gran trabajo de formar este nuevo tiempo. Y bueno, allí a un lado, ya no quiero mentir, pero no creo que sea un sacrificio humano. A ver, Mari, señálalo. No es un sacrificio humano. Para mí, tan solo nos están enseñando que el ser humano en otro tiempo era un ser sano, con un corazón fuerte, con un corazón amoroso y entregado al esfuerzo, y que nos lo están mostrando. Eso era la capacidad fundamental del ser humano, su corazón, su fuerza, su energía, lo amoroso que es. Y pues allí está el maguey, que representa la medicina, que nada más teníamos la medicina de las plantas y no era necesaria otra medicina. Eso, allí está el maguey en la parte baja. ¿La que sigue? Este es el templo del poniente o el de la Ciguatepeo. Allí vienen bajando las mujeres guerreras que murieron de parto, o las mujeres de este tiempo simple y sencillamente que vienen a tomar su lugar en este momento, que así les corresponde. También bajan allá, vemos que hay unas bolitas como arañitas, no lo sé, yo sí he visto las famosas que les llaman brujitas, que son como bolas grandes que brincan de cerro en cerro. Yo sí las he visto y las conozco, pero pues yo las considero que son tan solo energías, pero pues allí bajan, es el tiempo en que están bajando, y pues cada quien le llamará como le quiera llamar, pero quiero que vean allí en donde está lo que en el corazón, allí, sí, vean, en este caso estamos todos enfermos. Vean el corazón está podrido, el corazón está enfermo,
vean el cambio. La sangre posiblemente no está sana. Nuestra sangre ya necesita un cambio. Y eso es lo que estamos preparándonos para hacer este gran cambio. Y bueno, pues nos vienen y nos hablan del COVID y todos nos los creemos, pero yo no creo en él, ¿eh? Yo no creo en esa cosa que dijeron. Pero sí vean que en la otra página anterior estaba el corazón sano y aquí está enfermo. Así estamos. Entonces, pues con todo nos dicen del COVID y nos asustamos y nos morimos de miedo. A mí me dijeron que era positiva y no sentía nada. Así es que no creo nada. Pero es positivo de carácter. Eso sí. Bueno, pues la que sigue, sí, la que sigue sin señal. Ay, estas me gustan. Estas lagunitas, qué lindas se ven. Azules. Sí. Bueno, pues fíjense Quetzalcóatl como un gran, no, este que está aquí, como un gran ser responsable y sabiendo que era quien debía de guiar el destino de este nuevo tiempo, se puso pues a hacer su ofrenda. Recuerden, nosotros en este tiempo le llamamos la visión a esas ceremonias, le llamamos pues algunas otras nombres a esas formas de separarse, de irse a la montaña y de hacer una ofrenda de sangre, de hacer 4 días y cada día dedicárselo a una energía. Allí está él haciendo su ofrenda de sangre. Señala la mano. Allí está él haciendo su sangre de un día, de otro día, de otro día. ¿Ven? 4 días de ofrenda de sangre. Para pedir permiso, para poder enfrentar el trabajo que tiene que hacer. Y bueno, ahora sí la figura del centro que había señalado, pues allí llega montado en una águila, acompañado de su hermano Ejecatl Quetzalcóatl, y llegan como dijimos que es el sol de oscuridad, llegan al Teocalli de la oscuridad. Allí, ese es el Teocalli de la oscuridad. Allí está esa ofrenda que es una prenda femenina y que se pone allí como premio para el reto que se va a realizar. Está hablando con el Señor de la oscuridad que está allí en el Teocalli. Y allá abajo, pues veamos que se enfrentan en el juego de pelota, como era muy correcto en esos tiempos, así se acostumbraba, y se supone que gana Quetzalcóatl y sale, y aquí va recorriendo ese camino de huellas azules, cargando su premio, porque pues ya lo recogió y se retira triunfante, pero a enfrentar su trabajo. La que sigue, por favor. Entonces, pues todavía llega a la tierra, a ese primer punto donde inició la narración. Allí se pone el Tlalmanali. En ese Tlalmanali, como el que pusimos hoy tan bonito, vemos que pusieron esa prenda femenina, ese quexqueme. Allí
en la parte de abajo está el águila que acompañó a Quetzalcóatl. Allí vemos el pico del águila. ¿Ven? Allí está, pero está la prenda femenina adornado con otras cosas, pero lo fundamental es que alrededor del círculo oscuro que consideramos que es la Tierra hay estrellas. Es de noche, pero está iluminado. Y de allí están saliendo muchas energías para alimentar lo que va a irse formando. Por ejemplo, nueva sangre, señalan a Maru. Aquí está de este lado, arriba, en medio. No, de este lado. Maru, allá arriba, en medio. No, en medio, allí. Vean, esa figura está sacando unos chorros de sangre, porque hasta el ADN vamos a cambiar. Ya no somos los mismos personas, ya hemos cambiado. Y allá arriba, pues vemos que hay determinadas, por ejemplo, de aquel lado vemos unas mazorcas, o sea, alimentos. Vemos que también habrá nueva agua, allá están nuevas medicinas, nuevas armas, nuevos elementos de todo tipo para acompañar este nuevo sol. Y pues Quetzalcóatl llega a recoger ese gran elemento que está allí, está aquí Quetzalcóatl, sí, él va a recogerlo y se va a retirar por ese camino, se va a retirar con todo lo que le dieron, lo va a recoger todo y allí lo va a llevar caminando a enfrentar su trabajo. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, pues aquí este es ese camino en el que bajó Quetzalcóatl. Están en este caso los dos teocalis, el oriente, el poniente. Ese es el oriente y este de acá es el poniente. Pero ya todos están en el compromiso porque todos se ponen a rezar, a hacer rezos. Están los cuatro Quetzalcóatl con toda su fuerza haciendo los rezos necesarios para abocarse al tiempo. Los abuelos están subiendo la montaña a ofrecer el fuego, a ofrecer el agua, a ofrecer los elementos. Allí en medio se ven con la máscara de Tlaloc, allí están haciendo el rezo en las montañas y allí la abuela está con su fuego ofrendando. Vean ustedes que era muy importante lo que iba a suceder. Aquí en la parte de abajo, en el rojo, está Xipetote y allá sigue todavía estando el Señor de la Oscuridad. Y bueno, pues tienen que hacer ese camino de huellas azules y aquí están los seres de los cuatro rumbos en esas bolitas de color rojo, amarillo, azul, negro, todos allí están, porque es el momento en que tienen que suceder todo. Todos están rezando, allí hasta los cheneques están rezando con esas capuchitas, con esos conitos en su cabeza. También ellos están haciendo su rezo y está el Señor con una xucoa encendiéndola para darse la fuerza para emprender ese gran trabajo sobre esa piedra, sobre ese chalchihue que está sobre la tierra. La que sigue, Bre. Y bueno, esta narración llega a esta culminación. Señala a los abuelos que están ofrendando el maíz y el fuego.
Allá en la figura de arriba, de aquel lado, está saliendo Quetzalcóatl. En la de azul, en las huellas azules, está saliendo el otro ser divino que estaba en el Teocal. Y acá están también nuevamente los cheneques haciendo ceremonias, inclusive cubriéndose con una capa, y todos inmiscuidos en este momento tan importante. Porque en este recuadro rojo son los que están pariendo, son figuras duales celestes, o sea, energías divinas. Allí lo que hay es una vagina celeste, divina. De allí está naciendo el ser humano, el ser de maíz. Y allí está naciendo, lo recoge Tlaloc, lo lleva a la tierra y lo baña, lo limpia. Allí está Tlaloc. Pero allá arriba, en esa figura de arriba, ese es para mí el mar. Así es que nos falta todavía un evento bastante fuerte, porque esa figura es en el mar, es agua. Nosotros pues consideramos que está grande, pero el Señor con la Xucoa está desmembrando un pedazo de la tierra que está enviando hacia el fondo del mar, porque sabe que también va a surgir pues yo creo que una isla, un algo especial, porque veamos, el árbol está saliendo y de este lado el árbol está entrando hacia adentro del agua, en el mar. Entonces, señala al Señor de la Xucoa, ese es el Señor Tlaloc, que está vomitando toda la fuerza que tiene en sí para poder lograr todo este trabajo. La que sigue breve, ¿qué era necesario hacer? La danza de la luna, nada más. Vean, allí están las mujeres en círculo, son puras mujeres las que están danzando, y esas fechas son las fechas en las que tenemos que danzar. En este año vamos a danzar en Oli. Esa fecha es la que vamos a danzar. Son lunas llenas. Nosotros no danzamos cualquier día, nosotros danzamos en la veintena de Oxpanistli y con una fecha de esas. O sea, todo está señalado. Y allí está la luna llena con la que vamos a danzar este año, en Oli. Pero vean que son puras mujeres. Cada año danzamos en una de estas fechas. El año pasado la danzamos en Malinali. Y pues los abuelos nos dejaron todo bien marcadito. Nada más era cosa de que siguiéramos muy bien hecho el camino. Así es que pues vean ustedes, tenemos seis guardianes, 3 de cada lado. El cielo, está aquí el cielo, este es el cielo, es la luna que está ahí en medio, y las mujeres danzando, y en el centro del círculo están los dos Tezcatlipocas Quetzalcóatl, porque son las dos cosas a la vez. Queremos que veamos que los abuelos siempre venían complementadas las dos energías. Y uno está levantando una vasija que para mí es un tambor de agua, y está fumando. Vean, allí se ve el humito porque está fumando. El otro personaje que está allí, él está cantando. Vean la vírgula de la voz, está cantando, y pues
le están tocando el tambor de agua, ¿verdad? Y pues luego dicen que el tambor de agua no es mexica, pues no sé, aquí yo lo veo, es que es una olla que tiene algo tapando está tapada con una piel, y pues así las conozco yo, los tambores de agua. Así es que, pues aquí está, nosotros metemos ahora la huehue, como en todas partes, pero en ese tiempo metían ese tambor de agua para cantar, y en el centro del círculo, en el centro. Así es que vean, son puras mujeres las que están danzando alrededor del círculo. ¿La que sigue, Brenda? Pues para mí es la danza del sol. Vean, son puros hombres. O sea, en un círculo había puras mujeres, pero en este son puros hombres. Véanlos bien. Y todos están haciendo ofrenda, porque la mujer hace su ofrenda cada mes con su luna, pero ellos tienen que hacer ofrenda, sangrar de alguna parte de su cuerpo para poder tener el derecho de vivir sobre la tierra. Así es que eran necesarios los dos rezos, la danza de la luna y la danza del sol, que rezaran las mujeres y que rezaran los hombres. Y es muy importante lograr todo este propósito. Y ustedes no lo saben, pero en las orillas hay una cintilla de figuras de nuestras energías. No, yo ya las conté, y allí lo que se narra es la cuenta del 2012, donde está muy clara allí. Yo así la saqué, el 2012, que pues estamos ahorita estamos en el 2023, pero en el 2012 se inició la cuenta de este tiempo, que es un tiempo en el que se han agravado todas las energías que se están moviendo para el cambio, que le llamamos el cambio climático, que sí estamos viendo la realidad de ese cambio, y allí todo se está realizando. Entonces, pues tenemos todos que tener nuestra ofrenda, nuestro rezo. Están los teocalis, está el juego de pelota, o sea, era así el pensamiento de los abuelos, pero allí está el sol, y son puros hombres los que están allí haciendo ese gran rezo, en las piernas, en los brazos, en su cabeza, en todas partes. ¿Ven? Son los soles que debe de entregar también ellos en ofrenda. La que sigue, Brenda. Y bueno, pues ya ahorita todo está concluido, todo está fortalecido. Sabemos que pues estamos en un momento de cambio. Inclusive pues allí las fechas también son importantes. Está allí esas fechas son siempre cada 5 días, ¿no? Pero en el centro también está el Zecuautli. Y pues hay ofrendas de todo tipo. Está para mí Chalchiutlicue, ella es Chalchiutlicue, la señora del agua. Y pues ya ven que ahorita pues vamos a tener que sufrir un poquito por esa causa, porque no la estamos tratando adecuadamente. Tenemos que sanar nuestra relación con ella. Entonces pues todo se va a ir dando poco a poquito. En la parte de abajo aquí pudiéramos decir que va un grupo caminando, inclusive detrás de la muerte, porque yo sí siento que son guerras,
tanto aquí como en la otra parte de allá arriba. Van detrás de la muerte. La que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí vemos que ya se está aclarando más todo, pero siempre está el juego de pelota, pero siempre también hay luz y oscuridad. Pero como que estamos diciendo que sí somos seres enfermos, como que estos seres están como con puntitos en el cuerpo. Sí, todo el cuerpo está con puntitos. También en el otro cuadro que parece que es inclusive ya el inframundo, también entran los cuerpos con puntitos, o sea, como seres con enfermedad. Y para mí, lo que está en este oli, que está en el centro, lo que está diciendo es que son nuestros alimentos, que consumimos cosas raras, inclusive toros por allí, y aquí no había toros, pero allí ya ellos en sus visiones los veían, aquí en esta parte de arribita, más abajo, allí hay un toro. Y para mí eso es lo que nos están diciendo, que no nos estamos alimentando bien, que estamos consumiendo cosas que no son correctas. Aquí está Chalchutlicue en este recuadro, que se ve que es el agua, pero como que hay armas allí junto a ellos y como que no es correcto. Inclusive hay un caracol tocando allí. La que sigue, Brenda. Y bueno, pues aquí nos están mandando a consumir alimentos maíz. Todos están comiendo maíz. Maíz molidito en el metate por la mujer, maíz cocidito. Están allí comiendo maíz cocidito. Señala dónde está el maíz cociéndose, allá de aquel lado. Sí. Y allí están comiendo el elotito. Vean, es el alimento más propicio para nosotros, porque nos da la salud. Está, miren, hasta con su bebé cargando, pero moliendo allí en el metate. Entonces, pues, la tierra tiene manchas también, igual que el hombre también está, pues, nos está diciendo que está enfermo. ¿La que sigue, Bre? Y pues esta es la figura que más me gusta, que considero que está muy representativa de este tiempo, porque por eso es la imagen inclusive que es la que me ha traído a Palenque durante tantos años, porque yo aquí lo que veo es la unión del águila y el cóndor. Señala las manos. Para nosotros ese es el cóndor que está entregándole a un águila un corazón. Y ese cóndor está acompañado de 4 colibríes, uno a cada rumbo. Y estos colibríes vienen lo sabemos en México, es la fuerza de voluntad, es el corazón, es el empeño, es la decisión para enfrentar los trabajos, el impulso. Y hay como que está bañando con sangre, pero no hay armas, pero no hay guerra. Todo lo contrario, hay un corazón indicando que solo hay ofrenda de amor, que solamente hay entrega, protección, cariño, unión del continente. Para mí eso es. Y allí, sobre la tierra, señala nomás, y hay una mujer acostada con la máscara de Tlaloc, pero que del vientre está pariendo a un sol. Y en ese sol hay un corazón, o sea, todo lo está haciendo con amor.
Y de ese corazón está partiendo un árbol que se bifurca a ambos rumbos, como uniendo todo lo que representa nuestra tierra, nuestro continente. Entonces, eso es lo que yo veo, eso es lo que para mí significa este trabajo tan fundamental de unirnos, de conocernos, de apapacharnos, de entregarnos diplomas, de ser parte de un pensamiento, de ser parte de toda una creatividad de vida, porque debemos hacerlo, porque es como una convivencia en mucho respeto, en mucho amor, en mucha conformidad de unos con otros. Así es que, pues, allí tan solo hay amor del cóndor que trae el corazón y hay amor de la mujer que está pariendo. Allí tan solo hay amor. Entonces, pues eso es a lo que nos debemos de dedicar, sí. También hay un águila en aquel rumbo y también hay unos celos de este rumbo, como la danza que hicieron los muchachos ahora, como este que yo considero que es el quetzal, porque tiene las plumas de colores y que está también haciendo esa comunicación con la serpiente, que la serpiente en México no es otra cosa que la sabiduría. Algo muy importante, esto es un teocalli que tiene almenas para contar el tiempo, y en este teocalli también tiene fechas, son 4, y hay 2 seres desmembrados. Ahí hay una pierna, ahí hay una cabeza, ahí hay otro brazo, allí hay otra pierna, allí hay otra cabeza y allí hay un torso. Ese es un torso. Así es que son 2 seres, porque acá hay otro torso. Son 2 seres y como debe de ser la unión de la pareja humana. Entonces, pero yo dije, ¿por qué un ser desmembrado? En el único lugar donde veo un ser desmembrado es en Coyolxauhqui, que no es otra cosa en Coyolxauhqui que sus diferentes fases que le vemos. La luna nueva, la luna creciente, la luna llena, la luna menguante, la luna nueva y así constantemente. Entonces, eso es lo que yo veo. Entonces es un trabajo femenino, ¿verdad? Pues allí vemos a la mujer pariendo, ¿verdad? ¿Sí? Pues para mí aquí es una de las principales y más fortalecidas profecías que estamos buscando todos los seres humanos que vivimos, pues sobre la tierra, sobre esta madre tierra que para nosotros pues le llamamos el Anáhuac, el Apiayala, le llamamos también yo sé que también los abuelos le llamaban la tortuga, el continente tortuga, porque pues era muy fundamental todos sus cuerpos que la conforman, que no son más que las plaquitas tectónicas que andan en el agüita moviéndose de un lado para otro. Yo creo que ahorita las que chocaron aquí en la placa de Cocos y todo eso van ahora, si se zafan, si no se zafan va a haber una cosa bien fuerte, si se zafan pues se van a ir para el otro lado. Entonces se va a mover el continente un poquito, se va a fortalecer. Pues eso. A ver, Bre, la siguiente. Sí. No se comen. Se saludan, se quieren. Miren, realmente están juntando sus hocicos y sus manitas. Y como para mí, tan solo se están reconociendo. No son antagonistas, vea usted,
su actitud no es de batalla. Sí, así es la más correcta. Se están reuniendo, se están motivando, se están... Sí. Es que vea usted que allí lo que hay es una serpiente, y de la serpiente sale esa carita que se está uniendo a ese nahualito que es el ocelot o el jaguar, y que está marcando los rumbos, ¿sí? El oriente está allá arriba, el poniente está acá abajo, y allí donde está el ocelot pues es el norte, y allá donde está el águila pues es el sur, la fuerza de voluntad, el espíritu. Yo los veo así, Huitzilopochtli. ¿Cómo ven? Bueno, pues así más o menos, porque pedí que me pusieran esta porque en esta se ven la veintena, digo la trecena miquista, y se ven las cuentas del tiempo con el que estamos esperando el año 2, porque está terminando la trecena Tecpa, que se inició después del 2012. Pero vamos, en el 2026 va a ser año 2, y ese es crucial. Los abuelos decían, y cuando después de la cuenta de los tiempos llegue el año 2 y no pase nada, entonces podremos encender el fuego nuevo. Aquí lo que vemos es a Nanahuatzi, el sol, allá, no es aquel el sol, está de rodillas, quiero que lo vean, está de rodillas, y Existeca, que es la luna, está en el Icpali o en el trono, con un bastón de jade. Allí nos están pronosticando ya este tiempo completamente, sin mayor problema, todo en paz, todo en amor, todo en dulzura. El sol está de rodillas, con todo amor está diciéndole, ahora te toca a ti, que levantes el tiempo, ahora te toca a ti. Aunque lo vemos masculino, pero representa la energía femenina, porque es la luna, porque es el sol y la luna quienes están aquí. ¿Cómo ven? Pues con esto quedo, y prepararemos otra para otro tiempo. ¿Sí? Pues espero que algo hayan tomado, y que si ven muchos defectos, pues me los digan, pero calladito. Me lo digan calladito, y ya nos empezamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Todo este tiempo que nos queda de noche. Temas cálidas circulares. ¿Tenemos alguna pregunta, algo que salga de su corazón para la abuela Tonali? ¿Una, dos preguntitas? ¿O estamos bien? La amamos profundamente. Un aplauso grande para la abuela. Y le damos su reconocimiento. Que nos ha llegado, que sabemos que es muy difícil entender, a tratar de comprender, a leer los códices, porque pues, no estamos muy acostumbrados, nos educaron de otra forma,
inclusive sabemos contar de otra forma, pero aquí con los códices vamos a volver a contar como se debe, vamos a volver a leer como se debe, las figuras, porque todo se puede leer, si se puede, si lo intentamos. Pues eso es lo que les quiero dejar, y pues que el Gran Espíritu nos dé la fuerza para pasar todo este tiempo que tenemos que caminar con mucha decisión, con mucho esfuerzo, como debe de ser. Y todo saldrá victorioso. Mujeres, no toca. Pero con amor, todo con amor. Sí, con amor. Todo con amor. ¿Verdad? Claro. Pues aquí los ñoño mensajes. Por favorcito, ahorita ya terminamos las actividades del día de hoy. Toca lo que es el temazcalito. Mañana repetimos historia, pero ahora sí más organizaditos. Vamos a estar pues, allá en la entrada todos juntitos a las 8:30. Cuando ya desayunados ahí los problemas con lo de Casa Bambú, ahorita tendremos una reunión a ver qué onda. Y otro ñoño mensaje es, por favorcito, sus tazas, todo allá atrás, porque contratamos un servicio externo a lo del hotel. Entonces, no nos crees más chamba, por favorcito, todos háganse responsables de lo suyo, déjenlos en la mesita, descansen chingón. Nos vemos mañanita.